Amén, hermano Edgar. Damos gracias al Señor por este mensaje, esta nueva oportunidad de avanzar en esta serie de mensajes que están titulados es titulado Conocer, Experimentar y Vivir al Cristo Todo Inclusivo para la vida de Iglesia Genuina. Este mensaje número 4 habla de hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y todos los que hemos estado aquí en el recobro del Señor, si hay algo que es muy dulce para nosotros, algo que es tan precioso para nosotros, es precisamente el nombre del Señor Jesús. Pero este mensaje que nos han traído los hermanos nos ha traído a un punto muy especial. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y este mensaje, más que hablar del invocar el nombre del Señor, que es algo tan íntimo, tan precioso para todos nosotros, a lo largo de los años, en nuestra experiencia diaria, podemos disfrutar tanto el invocar el nombre del Señor. No obstante, el énfasis de este mensaje es hacerlo todo en el nombre del Señor. Y algo que es interesante aquí ver esto está basado en Colosenses 3:17, el cual nos dice que todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dice, todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, dice, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y este tema es muy precioso. Tiene mucho que ver con esta serie de mensajes, conocer, experimentar, vivir al Cristo todo inclusivo. Ya que hacerlo todo es eso. Todo no deja nada. No deja nada suelto. Todo es todas las áreas de nuestra vida, en cada lugar, en cada momento. Es todo, es todo. Todo es todo. Aleluya. Así que hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús tiene que ver con vivir. Vivir a Cristo. Vivir, experimentar a Cristo de una manera muy especial. Necesitamos permanecer en este Cristo maravilloso. Discúlpenme. Así que todo es tan especial porque indica que nuestra experiencia de hacer todas las cosas indica que nuestro vivir diario estamos en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. En nuestra vida diaria estamos en el nombre del Señor. Así que el invocar es muy precioso. De seguro que el invocar nos lleva a la experiencia de hacerlo todo en el nombre del Señor. Pero el día de hoy el énfasis es hacerlo todo. Y en esta serie de mensajes, si ponemos atención, veremos que hacerlo todo ha incluido algunos otros aspectos importantes, como lo son ser traídos de regreso a Cristo, ¿verdad? Para la vida de la iglesia genuina. Así que hacerlo todo es ser traídos de regreso a Cristo. Para poder nosotros hacerlo todo en el nombre del Señor, necesitamos ser traídos a Cristo. Ser traídos a Cristo, tener esta unión orgánica con el Señor, de manera que podamos vivir, conocer, vivir y experimentar a este Cristo maravilloso. También incluye disfrutar a este Cristo como la realidad de la ofrenda de harina, para tener una vida cristiana propia de la ofrenda de harina y una vida de la iglesia propia de la ofrenda de harina, lo cual consuma en la Nueva Jerusalén. Así que cada mensaje que hemos recibido en esta serie de mensajes nos
resulta en hacerlo todo. Aleluya. Así que hacerlo todo tiene que ver con ser traídos de regreso a Cristo, tiene que ver con disfrutar a este Cristo como la realidad de la ofrenda de harina en la humanidad perfecta, elevada de Cristo, mezclada con la divinidad de Cristo, llena del Espíritu, con la cruz, la sal y el olíbano en resurrección. Así que necesitamos tener esta realidad en nuestra vida diaria si queremos hacerlo todo. Si queremos hacerlo todo, necesitamos todos y cada uno de los mensajes que hemos estado recibiendo, hacerlo todo. Para hacerlo todo necesitamos tomar a Cristo como nuestra persona, para la iglesia como un solo y nuevo hombre. Así que necesitamos no solamente tener a Cristo como nuestra vida para tener la experiencia del cuerpo, también necesitamos tener a Cristo como nuestra persona para la vida de iglesia como un solo y nuevo hombre. Y luego también necesitamos tener a Cristo, ¿verdad?, en nuestro vivir para magnificarlo en cada área de nuestro ser, como lo vimos la semana pasada. Y todo esto nos trae al mensaje de hoy. Así que este mensaje es una continuación de todos estos mensajes y es una experiencia, algo que se produce al nosotros estar disfrutando al Señor en los aspectos vistos las semanas anteriores. Hoy podemos llegar a este punto de hacerlo todo. Podemos hacerlo todo, tenemos que hacerlo todo en el nombre del Señor. Y como hemos estado viendo, es realmente un disfrute. Es un disfrute. No es una obligación, no es un cumplir con obligaciones religiosas. Es realmente la experiencia nuestra diaria de estar disfrutando al Señor como la realidad de las ofrendas, como a este Cristo que es nuestra persona en cada área de nuestro ser, hasta que podamos magnificarlo. Entonces hacemos todo en el nombre del Señor. Así que este punto es tan precioso. Esperamos que podamos ser impresionados de no solamente invocar el nombre del Señor, sino hacerlo todo en el nombre del Señor. Así que, llegando al punto 1 romano, dice: el nombre más elevado en el universo, el nombre más grandioso es el nombre de Jesús. Y vemos en Filipenses 2, 9 y 10, que nos dice que por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Qué cita tan impresionante es esta. ¿No creen ustedes? Qué cita tan impresionante. Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, con un propósito para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Bueno, como veremos en otros versículos, esto sucede en la ascensión de Cristo. En la ascensión de Cristo, Él fue declarado Señor y Cristo. Y en este punto de ascensión, Él está sobre toda autoridad, poder y dominio en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Hermanos y hermanas, no hay otro hombre, porque Él es un hombre que resucitó, que mantiene un cuerpo humano, que pasó por la muerte, que hoy está en resurrección. Este hombre, este pequeño hombre Jesús, hoy está ascendido. Hoy está a la diestra de Dios. Este hombre tiene toda la autoridad. No hay autoridad que pueda pasar por encima de la autoridad de Jesús. Él tiene la máxima autoridad. Y por eso, Filipenses 2, 9 y 10 nos dicen que
En el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿No les parece a ustedes esto maravilloso? Por eso alabamos, adoramos a nuestro amado Jesús, este pequeño hombre que hoy en resurrección y ascensión tiene toda autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Bueno, este pequeño hombre llegó a ser el Espíritu vivificante y este pequeño hombre hoy vive en nosotros. ¡Aleluya! Este Jesús, quien tiene un nombre que es sobre todo nombre, vive en mí, vive en ti, hermano y hermana, vive en todos los que lo hemos recibido. ¡Aleluya! Este hombre nos hace personas muy especiales. Por eso tenemos que hacerlo todo. ¡Aleluya! Por eso tenemos que hacerlo todo en el nombre de tan poderoso, el nombre de Jesús. Siendo un hombre tan pequeño, es un hombre muy poderoso, porque Él tiene toda la autoridad. Y este hombre vive en nosotros, así que, como veremos a lo largo del mensaje, nuestra vida, nuestra obra, tiene que estar siempre en el nombre, en este precioso nombre de Jesús, que trasciende todo en el universo. Este nombre representa a una persona maravillosa, la persona de Jesús, una persona victoriosa, una persona que reina, y esta persona vive en ti y en mí, y esta persona desea ser uno con nosotros, con cada uno de nosotros, al punto tal que hagamos todo en el nombre de este amado Jesús. Aleluya. El Señor se despojó a sí mismo y, hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo al máximo, pero Dios lo exaltó hasta la cumbre más elevada. Al ser exaltado, al Señor le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, por encima de todo nombre que se nombra, porque Él recibió tal posición. Él recibió tal posición porque Él se humilló a lo sumo. Él se despojó de su posición de Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios en su divinidad. Él es Dios mismo. Él es el Rey. Él llegó a ocupar un pequeño cuerpo, ¿verdad? Jesús, un pequeño hombre en esta tierra. Jesús, Él fue un hombre muy pequeño, humilde, no tenía gloria aparente ni hermosura, pero este pequeño hombre, en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es un misterio maravilloso que se revela en los evangelios, pero vemos en este libro de Filipenses capítulo 2 que no es sino por su humilde expresión, aún su humillación al máximo, que al ir aún a la cruz, muerte humillante, sabemos que la cruz era una muerte humillante porque era un instrumento utilizado para terminar con la vida de criminales, los peores criminales en la época romana, iban a la cruz de una manera humillante, pero Jesús trascendió, resucitó de los muertos. Jesús trascendió hasta alcanzar los cielos. Es en esta posición ascendida, por producto de tal humillación, haber pasado por tal camino de humillación, no solamente la cruz, toda su vida humana estuvo en una humillación, en una restricción, en una limitación. No obstante, en su ascensión, Él es realmente exaltado por el Padre y el Padre le otorga a Él la máxima autoridad. Precioso. Así que, si vemos Efesios capítulo 1, podemos seguir viendo esto. Al ser exaltado, al Señor se le dio el nombre que es sobre todo nombre. Efesios 1:19 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder
para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Seguro que para resucitar se necesitó un poder supereminente, ¿verdad? Dice el 20 que hizo operar en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Así que esta ascensión trasciende a través del tiempo, no es solamente en el espacio, ¿verdad? Los cielos, la tierra y debajo de la tierra, sino que también a lo largo del tiempo hay tal trascendencia de esta ascensión gloriosa y maravillosa, poderosa ascensión. Este Cristo maravilloso, a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, ha demostrado tener esta autoridad máxima sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Aún el día de hoy, hermanos, tenemos que ver a este Cristo ascendido. ¿Hemos visto a este Cristo ascendido el día de hoy? ¿Estamos viendo a este Cristo ascendido el día de hoy? Sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra. Bueno, es posible que hayamos leído el periódico el día de hoy, es posible que hayamos visto poderes terrenales, presidentes, grandes naciones. Bueno, ellos no tienen la máxima autoridad, aleluya. La máxima autoridad la tiene nuestro amado Cristo, nuestro humilde Cristo que está hoy sentado a la diestra del Padre. Y este Cristo vive en nosotros, este Cristo vive en cada uno de nosotros. Este Cristo, este poder, autoridad, fue transferido a la iglesia, transmitido a la iglesia. Como lo vemos en los siguientes versículos. Dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que, hermanos y hermanas, estamos viendo a este Cristo ascendido, este Cristo ascendido que está en la iglesia, este Cristo ascendido que es la cabeza de todas las cosas, este Cristo ascendido que vive en mí y que vive en ti, hermano y hermana. Hemos visto a este Cristo. No hay motivo de tristeza, no debe haber motivo de preocupación en ninguna de nuestras áreas, puesto que este Cristo vive en nosotros. Y por lo tanto, tenemos que aprender a hacer todas las cosas en el nombre de este Cristo ascendido, para que también nuestra vida y nuestra obra tenga tal nivel de trascendencia. Este Cristo lo puede todo. Este Cristo vive en nosotros y por lo tanto tenemos que aprender a vivir haciendo todas las cosas en este nombre amado, precioso de Jesús, el ascendido. Aleluya. Así que dice, desde el tiempo de la ascensión de Cristo, jamás ha habido en la historia un nombre más elevado que el nombre del Señor Jesús. Lo hemos visto, lo estamos viendo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hoy yo confieso que Jesús es el Señor. Aun cuando invocamos el nombre del Señor, Señor Jesús, amado Señor Jesús, aun cuando disfrutamos este precioso nombre, Señor Jesús, te amo, ¿no sienten ustedes que hay algo dentro de nosotros que trasciende? Si usted está orando conmigo, invocando el nombre del Señor conmigo, ¿no siente usted tal trascendencia? No podríamos estar en una situación en la que pudiéramos estar
tristes, abatidos, derrotados, no, puesto que el victorioso, el ascendido, está en nosotros, vive en nosotros como el Espíritu vivificante y como tal permite que también nosotros trascendamos sobre todas las circunstancias y todas las situaciones que nos rodean en nuestra vida diaria. Necesitamos ser traídos a este Cristo. Necesitamos aprender a hacer todas las cosas en el nombre de este amado Jesús, que lo trasciende todo. ¿No creen ustedes, hermanos? ¡Aleluya! El nombre es la expresión de la suma total de lo que el Señor es en su persona y en su obra, como lo vamos a ver a lo largo del mensaje. El Señor Jesús expresaba al Padre en todas las cosas. Así que cuando el Señor obraba, servía, ministraba, lo hacía en el nombre del Padre. De la misma manera, nosotros necesitamos hacer todas las cosas en el nombre de su Hijo, el nombre de Jesús, para nosotros disfrutar esta unión orgánica con Cristo, de manera que nuestra vida y obra pueda estar en esta persona maravillosa. El principio de nuestra vida y obra debe ser Jesús. El desarrollo de nuestra vida y obra debe ser Jesús. El final de nuestra vida y obra debe ser Jesús. Para que en nuestra vida y obra exista tal expresión, ¿verdad? Tal expresión maravillosa de este Cristo que trasciende todas las cosas en nuestra vida diaria, en nuestras pequeñas experiencias diarias, en nuestro día a día, en nuestras distintas áreas de nuestra vida, haya una expresión de este Jesús maravilloso al nosotros disfrutar, experimentar, vivir en esta unión orgánica con Cristo. Así que no se trata de esforzarnos, no se trata de intentar hacer cosas para agradar al Señor, menos hablamos de asuntos religiosos. Solamente estamos hablando de permanecer en una unión orgánica con Cristo, disfrutar a este Cristo maravilloso en su nombre precioso, para que esto nos introduzca en esta realidad de ser uno con Cristo y poder disfrutar la posición ascendida de nuestro amado que vive en nosotros. Llegamos al punto 2, Romanos. En el nombre del Señor Jesús en realidad significa en el Señor mismo, como lo estamos viendo, porque el nombre denota la persona. Siempre, yo creo que desde que escuchamos los primeros mensajes de invocar el nombre del Señor, todos los que hemos llegado a su recobro, siempre recordamos esto con mucho aprecio. Cuando invocamos el nombre del Señor, viene la persona de Cristo. Así que hacerlo todo en el nombre del Señor es hacerlo todo dentro de la persona de Cristo. Estar en el nombre del Señor Jesús significa que Dios nos ha encomendado su Hijo, que participemos de su nombre y que el Señor se ha dado a nosotros y está dispuesto a reconocer todo lo que hacemos en su nombre. ¿Lo vieron, hermanos? El Señor se ha dado a nosotros en su persona, por medio de su nombre. Él está dispuesto a reconocer todo lo que hacemos en su nombre. Qué maravillosa expresión es esta. Bien. 1 Corintios 1:30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, estamos por Cristo en Cristo Jesús. Por él estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido
de parte de Dios sabiduría, es decir, justicia y santificación y redención. Así que estamos por Él en Cristo Jesús. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no perezca, mas tenga vida eterna. El Padre nos dio a su Hijo unigénito, para que nosotros hoy, como creyentes, ¿es usted creyente? ¿Usted cree en este amado Hijo unigénito del Padre? Este amado Hijo unigénito del Padre murió por nosotros para llegar a ser nuestra vida. Así que cuando nosotros creemos, no perecemos, mas tenemos vida eterna. Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Así que el anhelo y el deseo de que nosotros recibiéramos a este Cristo, a este Hijo unigénito, que llega a ser el Hijo primogénito en resurrección y lo recibimos como el Espíritu vivificante, de quien recibimos la vida eterna, este Hijo maravilloso, este Cristo maravilloso, este Jesús maravilloso, dice aquí que el que cree en este Cristo, el que cree en mí, en que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Él las hará también. Esto se estaba refiriendo antes de su muerte y resurrección. Hoy, después de su muerte y resurrección, podemos entender que nosotros, los que hemos recibido a este Cristo maravilloso, podemos hacer las obras de Cristo. Aún mayores, dice aquí, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Así que no debemos sorprendernos, hermanos y hermanas, que el Señor quiere obrar a través de nosotros. Él quiere obrar a través de mí, Él quiere obrar a través de ti, para hacer sus obras a través de nosotros. Y dice aquí, aún mayores, como vimos en el libro de los Hechos. Vamos a llegar allí, algunos puntos de estos a continuación. Segunda de Corintios 12:2, vemos, conozco a un hombre en Cristo, aleluya, un hombre en Cristo, que hace 14 años, en el cuerpo, no lo sé, o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Esto indica que nuestra posición, como lo vemos también en Efesios capítulo 2, es celestial. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, en Cristo. Así que esta unión orgánica que disfrutamos desde el día en que creímos en el Señor Jesús, nos pone en esta posición celestial, ascendida, en el tercer cielo, con Cristo sentado a la diestra del Padre. Esto es misterioso, ¿verdad? Esto es parte de lo que disfrutamos día tras día, ¿verdad? Estamos en la tierra, pero estamos en el cielo. Estamos en situaciones pequeñas, en nuestras casas, en los trabajos, en la comunión con los hermanos, en la iglesia. Pero todos tenemos que tener tal unión orgánica con Cristo celestial para poder recibir entonces una transferencia de poder maravillosa, como lo vimos en Efesios capítulo 1. Es un poder que trasciende. Muy bien. Seguimos. Punto B. Es vital para nosotros ver que estar en el nombre del Señor Jesús significa que somos uno con Él, que estamos en Él y que Él está en nosotros. Hermanos y hermanas, somos uno con Él. Estar en este nombre, ¿está usted, hermano y hermana, en el nombre de Jesús hoy? ¿Está usted, hermano y hermana, en este momento en el nombre del Señor Jesús? Entonces, tenemos que ver que somos uno con Él. Estamos en Él y que Él está en nosotros. Así que
Toda nuestra vida, toda nuestra obra resulta de esta unión maravillosa con este Cristo maravilloso en su nombre. Romanos 8:10 dice que si Cristo está en vosotros, aleluya, si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, el espíritu es vida a causa de la justicia. Nuestro espíritu es vida, nuestro espíritu humano es vida por causa de que Cristo está en nosotros. ¿Por qué podemos disfrutar la vida divina y eterna de Dios? Es porque Cristo está en nosotros. Diariamente podemos disfrutar esta vida eterna maravillosa porque Cristo está en nosotros. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos y que Jesucristo está en vosotros. A menos que estéis reprobados, bueno, Jesucristo está en nosotros. Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Si algo ha sucedido maravilloso, hermanos y hermanas, es que el inicio de nuestra unión orgánica con Cristo, con este nombre maravilloso, se da en el bautismo. Lo vamos a ver en otro versículo en el libro de Hechos, pero aquí podemos ver claramente que cuando fuimos bautizados en Cristo, es decir, dentro de la persona de Cristo, y por consecuencia hoy debemos estar vestidos de este Cristo maravilloso. Gálatas 3:28. No hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Lo ven? Esta es la unión orgánica que tenemos con nuestro amado Jesús, con nuestro amado Cristo. Desde el día en que fuimos bautizados, fuimos introducidos dentro de la persona de Cristo. Hoy, y a lo largo de nuestra vida cristiana, permanecemos en esta unión orgánica. A veces no entendemos esto, a veces no lo percibimos, no lo sentimos, pero esto es un hecho real. Esto es la palabra de Dios. Aleluya. Quizás no entendemos, quizás a veces hasta perdemos las esperanzas, pero tenemos que volver a la palabra de Dios y decir amén. Creer a la palabra de Dios, a los hechos espirituales definidos por la palabra de Dios. Tenemos que ver que hemos sido bautizados en Cristo y por consecuencia somos uno con Él. Somos uno con Él. Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que estamos llenos de esperanza. ¿Por qué? Porque tenemos a este Cristo en nosotros. Este Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Muy bien. 1. Estar en el nombre del Señor es estar en su persona, en Él mismo, y estar en la esfera y elemento de todo lo que Él es. 2. Estar en el nombre del Señor es vivir por el Señor y permitir que el Señor viva en nosotros. 3. Cuando estamos en el nombre del Señor Jesús, estamos en Cristo. Cristo está en nosotros y somos uno con Cristo. Hermanos y hermanas, disfrutemos esta realidad. Estamos en el nombre del Señor Jesús y por consecuencia estamos en Cristo. Cristo está en nosotros y somos uno con este Cristo maravilloso. Colosenses 3:1 nos dice que pues fuisteis resucitados juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que ¿dónde estamos hoy? Con Cristo en Dios. ¿Y dónde está Cristo? Cristo está sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Así que fuimos resucitados juntamente con Cristo. Ya no somos personas
100% terrenales. Nuestro espíritu es 100% celestial, y por eso necesitamos aprender a vivir esta vida celestial mientras estamos en la tierra. Aleluya. Ya que mientras estamos en la tierra, nuestra vida está escondida con Cristo es Dios. Y Cristo está en los lugares celestiales sentado a la diestra de Dios. Por eso necesitamos aprender a permanecer en Cristo. Juan 15, 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos y hermanas, nada podemos hacer fuera de esta unión orgánica con Cristo. Por eso necesitamos orar para que el Señor abra nuestros ojos espirituales, para que nos permita entrar y vivir en esta experiencia de unión con Cristo, donde está Cristo en los celestiales, a la diestra de Dios el Padre. Esta tiene que llegar a ser nuestra experiencia diaria. Sí, de seguro que si por algún motivo hay una molestia, tuviera yo una molestia con mi esposa, no podría decir que estoy en los celestiales con Cristo. Necesitaría arrepentirme, necesitaría volver mi corazón al Señor, ejercitar mi espíritu, y nuevamente estaría disfrutando esta unión orgánica con Cristo a la diestra de Dios. Así que, ¿cómo es nuestra experiencia? ¿Cuánto el Señor nos permita permanecer en Él a lo largo de nuestra vida diaria? Y que nos permita volvernos a Él en todas las situaciones, en todas las circunstancias, grandes, pequeñas, yo creo que más pequeñas que grandes, para que podamos permanecer en Él y Él en nosotros. Debemos poner atención a este Cristo. Debemos estar disfrutando el nombre del Señor Jesús para poder disfrutar esta rica unión orgánica con Cristo y poder estar trascendiendo mientras todavía estamos en esta tierra. Bien, llegamos al punto 3 romano. Punto 3 romano nos dice, según es revelado en el Evangelio de Juan, el hecho de que estemos en el nombre del Señor Jesús involucra a la Trinidad Divina. Juan 5:43 nos dice que yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Y si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Juan 10:25 y 30 dicen, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Lo ven? En nombre de mi Padre. Cristo, el Hijo de Dios, hacía todas las cosas en el nombre del Padre. Las obras que Él hacía, las hacía en el nombre del Padre. Estas obras son las que dan testimonio de el Hijo. Luego en el 30 dice, yo y el Padre uno somos. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Esto indica que este hecho de que Él hacía las obras en el nombre del Padre eran el resultado de una unión orgánica que el Hijo tiene con el Padre. Es más, hemos visto, gracias a este ministerio, que esto es la coinherencia. La coinherencia indica que el Padre está en el Hijo está en el Padre. Ellos son uno. Yo y el Padre uno somos. Así que, producto de esa coinherencia, resulta que las obras que hacía el Hijo en el nombre del Padre eran las obras del Padre, sin duda alguna. Eran la voluntad del Padre, sin duda alguna. Así que
de estos pasajes del Evangelio de Juan, sobre todo, podemos ver una clara realidad de que el Hijo no hacía nada por sí mismo. El Hijo no hacía su obra, él hacía la obra del Padre. Él no hacía su voluntad, él hacía la voluntad del Padre. Él no hablaba sus palabras, él hablaba las palabras del Padre. Él no buscaba su gloria, él buscaba la gloria del Padre. Este es el testimonio más maravilloso que tenemos. Este es nuestro modelo a seguir. No hay otro modelo, hermanos y hermanas. El único modelo que debemos seguir en toda la Biblia es el precioso modelo de nuestro amado Jesús. Por eso, a nosotros nos corresponde hacer todo, como dice Colosenses 3:17, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Siguiendo el modelo de Jesús, de que hizo todas las obras en el nombre del Padre. Bien, Juan 14:26 dice que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero en Juan 15:26 dice que cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de realidad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Esto indica que el Padre y el Hijo son uno. ¿Por qué? Porque el Padre, en Juan 14:26, envía al Espíritu en el nombre del Hijo. Pero en Juan 15:26, el Hijo envía al Consolador, el Espíritu, ¿verdad?, del Padre. Dice, yo os enviaré del Padre, el cual procede del Padre. Así que, de esta manera podemos ver que el Padre está en el Hijo está en el Padre y el Hijo son uno. Yo y el Padre, uno somos. Y por eso la coinherencia, ¿verdad?, de esta Trinidad maravillosa está íntimamente involucrada en este asunto del nombre del Señor Jesús. Hermanos y hermanas, el Dios triuno mismo está involucrado en este hecho de que nosotros hoy hagamos todas las cosas en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Cuando nosotros estamos haciendo todas las cosas en el nombre del Señor Jesús, no es solamente el Hijo el que está involucrado en que nosotros hagamos las cosas en su nombre, es también con el Padre y el Espíritu, a través del Espíritu. Así que podamos todos disfrutar esta realidad maravillosa. Por eso este mensaje es para disfrutar, este mensaje es para gozarnos, este mensaje es simplemente para decir amén, aleluya. Qué glorioso que te tengo, Jesús. Qué glorioso que soy un espíritu contigo. Qué maravilloso es que tú y nosotros somos uno, como tú eres uno con el Padre. Señor, llévanos ahora a tal realidad y experiencia de que todo en nuestra vida y obra pueda ser hecho en tu nombre, en el nombre de Jesús. Llegamos al punto A. Juan 5:43 dice que el Hijo vino en el nombre del Padre, y Juan 14:26 dice que el Padre envió el Espíritu en el nombre del Hijo. En estos dos versículos es revelada la Trinidad Divina. 1. Decir que el Hijo vino en el nombre del Padre indica que el Hijo y el Padre son uno. 2. Decir que el Padre envió al Espíritu en el nombre del Hijo indica que el Padre es uno con el Hijo. B. El Hijo vino en el nombre del Padre e hizo obras en el nombre del Padre. El hecho de que el Señor vino en el nombre del Padre significa que Él vino con el Padre y en el Padre. El Hijo era uno con el Padre y vivía por el Padre, y el Padre obraba en Él. C. El Padre envió al Espíritu en el nombre del Hijo y el Hijo envió al Espíritu procedente del Padre. Que el Espíritu sea enviado por el Padre en el nombre del Hijo implica que tanto el Padre como el Hijo son aquel que envía al Espíritu.
según Juan 15:26, el Hijo envió al Espíritu procedente del Padre. 2, que el Hijo envíe al Espíritu procedente del Padre y que el Padre envíe al Espíritu en el nombre del Hijo, se refieren a lo mismo. Tanto el Padre, 4, tanto el Padre como el Hijo envían al Espíritu. Esto indica que el Padre y el Hijo son uno. Aleluya, el Padre y el Hijo son uno. Maravilloso. Muy bien, llegamos ahora al punto 4 romanos. 4 romanos. Dice, en nuestra vida diaria y nuestro servicio en la iglesia, necesitamos hacer todas las cosas en el nombre del Señor Jesús. Una vez que fue dada la carga de estos dos puntos, 2 romanos y 3 romanos, ahora continuamos la parte práctica. Nuestra vida diaria y nuestro servicio necesitamos hacer todas las cosas en el nombre del Señor Jesús. Como lo vimos en Colosenses 3:17, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Puesto que el nombre denota una persona, hacer cosas en el nombre de Jesús significa hacerlo todo en su persona. Y como lo hemos visto, todo es que no hay nada suelto, no queda nada suelto, hermanos y hermanas. Es todo. Tenemos que aprender a hacerlo todo en el nombre del Señor. Esto indica que necesitamos disfrutar más la persona de nuestro amado Señor Jesús. Necesitamos experimentarlo, vivirlo a lo largo de nuestra vida diaria, en todas las áreas de nuestra vida, en mi casa, con los vecinos, con mi esposa, con mis hijas, con mis nietos, con mis yernos, ¿verdad? Con mi padre, con mis hermanos, con mis sobrinos, en mi trabajo, con mi jefe, con mis compañeros de trabajo. Necesito todo. Necesito que sea todo. Necesito que sea todo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere expresarse a través de nosotros y manifestar su gloria en nuestra vida diaria, donde quiera que estemos, en cualquier lugar. Nuestras palabras tienen que ser las palabras de Cristo. Nuestra obra, la obra de Cristo, la voluntad de Cristo. Para que Él sea glorificado, para que la gloria sea de Él y no nuestra. ¿Por qué? Porque hemos sido bautizados. Romanos 6:3, en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Recordemos este punto de que si estamos en Cristo, estamos también bautizados en su muerte. Su muerte indica que ya no vivimos nosotros. Así que Él es el que debe vivir su vida en nosotros. Le pertenecemos a Él. Mi vida ahora le pertenece a Él. Él necesita mi vida para expresarse Él a través de mí, a través de cada uno de nosotros. No solamente en la vida diaria, en el servicio en la iglesia, con mayor razón, mientras servimos con los hermanos, necesitamos que no seamos nosotros, necesitamos que Cristo sea expresado en nosotros. De esa manera, entonces, tendremos la vida de la iglesia genuina. Por eso es que todos estos temas van en función de la iglesia genuina, la vida de la iglesia genuina. Esto resulta en la vida de la iglesia genuina. Y debe haber cada vez más genuinidad, más realidad de Cristo en nosotros, como lo vimos en Efesios capítulo 4, ¿verdad? Según la realidad que está en Jesús, la misma realidad de Jesús, que está en Jesús, vista en los 4 evangelios, como lo estamos viendo en las citas de hoy,
esa misma realidad que hubo en Jesús, de que hizo todo en el nombre del Padre, esa misma realidad debe estar en nosotros, haciéndolo todo nosotros en el nombre de Cristo, en el nombre del Señor. Primera de Corintios 4:15 dice, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y segunda de Corintios 15:17, de modo que si alguno está en Cristo, estamos en Cristo, hemos estado disfrutando a lo largo del mensaje que estamos en Cristo, nueva creación somos, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. ¿Cuánto necesitamos vivir en esta novedad de vida, en resurrección, en ascensión, en Cristo, a la diestra del Padre? Todo es nuevo, hermanos. No hay nada viejo en Cristo. Nuestra vida debe estar produciendo esta nueva creación. Mientras más estamos en Cristo, ¿verdad? Más experiencia de esta nueva creación llegamos a tener en una realidad en la vida de la iglesia. Esto inició, como lo vimos anteriormente, el día en que fuimos bautizados. Cuando creímos en el Señor, recibimos a Cristo como el Espíritu vivificante, pero el día en que fuimos bautizados, Hechos 2:38 nos dice que, dice Pedro, les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Lo vieron? Fuimos puestos dentro del nombre de Jesucristo. Dentro y sobre esta base. Sobre esta base. Así que estamos dentro de la persona de Jesucristo. El nombre denota la persona. Para el perdón de nuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso está en Hechos 2:38. Este día en que fuimos bautizados es el día en que iniciamos esta unión orgánica. A lo largo de toda nuestra vida cristiana hemos estado disfrutando de esta unión orgánica. Posiblemente algunos días no la hemos percibido, momentos no estamos claros, pero esto es un hecho, esto es una realidad. Esto no depende de nosotros, de mis sentimientos, de mi convicción, no. Depende de Dios, aleluya. Y Dios nos dio a su Hijo para que nosotros fuéramos introducidos en esta persona maravillosa para que nuestra vida y obra proceda de Él, esté en Él, proceda de Él para su expresión. Hechos 19:13. Entonces, ¿qué vemos? Vemos entonces a lo largo del libro de los Hechos, estos primeros hombres que vimos en los evangelios, conviviendo con el Señor, 3 años y medio, los discípulos, los apóstoles, pasando muchas experiencias maravillosas, misteriosas, de fracasos en los evangelios, luego de muchos fracasos que se revelan en los 4 evangelios de estos discípulos, apóstoles, jóvenes. En el libro de los Hechos vemos entonces algo majestuoso, maravilloso, un Pedro, ¿verdad? Hablando el evangelio de una manera poderosa, trayendo a arrepentimiento a miles de judíos en estas dos primeras conferencias, estas 2 primeras predicaciones del evangelio de Pedro, del evangelio de parte de Pedro, y vemos entonces cómo inicia la vida de la iglesia de una manera maravillosa. Hermanos y hermanas, el resultado de nuestro vivir y nuestro obrar en el nombre de Jesucristo es precisamente esta vida de la iglesia maravillosa. Algo que podemos ver entonces en la vida de los apóstoles es su unión, su unidad íntima, su experiencia íntima con Cristo. El Hijo era tal que ellos llegaron a ser una réplica de Cristo. Disfrutaban a tal grado esta unión orgánica que
todo lo que hacían lo hacían en el nombre del Señor. Ellos lo hacían todo en el nombre del Señor. De manera que entonces, en el nombre del Señor, sanaban enfermos. En el nombre del Señor, echaban fuera demonios. Todo esto era en el nombre del Señor. En el nombre del Señor se predicaba el Evangelio. En el nombre del Señor creían muchos. En el nombre del Señor se establecían iglesias locales, de ciudad en ciudad. En el nombre del Señor se establecía el reino de Dios en la tierra. Por medio de estos discípulos que estaban disfrutando esta unión orgánica con Cristo, y su vida y su obra, sin duda alguna, en el libro de los Hechos, nos queda muy claro, expresaban a este Cristo victorioso, y de esa manera el reino se propagaba en el libro de los Hechos. El reino se propagó, aleluya. El reino se propagó a través de estos pequeños hombres, muy pequeños hombres, al igual que Jesús era un pequeño hombre. Ya lo vimos, estos pequeños hombres llegaron a ser la réplica, la multiplicación de Cristo. Así que todo lo que ellos hicieron fue una réplica de las obras de Cristo, como lo vimos en el Evangelio de Juan. Obras mayores que estas. Así que este es el mensaje del día de hoy, hermanos y hermanas. Hemos considerado que el Señor espera que nosotros hagamos todo en el nombre del Señor. Estamos aquí considerando ahora delante del Señor cuánto necesitamos disfrutar esta unión orgánica con Cristo. Cuánto yo necesito ser uno, a tal grado de que mi vivir y mi obra sea una réplica de Cristo, una copia fiel, una copia exacta de este Cristo, de manera de que todo lo que digamos sea la palabra de Cristo, todo lo que hagamos sea la obra de Cristo, y todo lo que se produzca sea la vida de la iglesia genuina y gloriosa, que es el reino de Dios en esta tierra, que se propaga de ciudad en ciudad. Hoy en Colombia hay muchas localidades, ¿verdad? Y anhelamos que esto continúe a través de sus miembros que están unidos a este Jesús maravilloso, y hacen todo en el nombre de Jesús. Que podamos ser todos nosotros aquellos que aman al Señor, viven al Señor y obramos todo y hacemos todo en el nombre de nuestro amado Señor. Esto producirá sin duda alguna esto producirá sin duda alguna una gran revolución. Aleluya. Ya que los cielos, la tierra, todo se está estremeciendo producto de esta unión orgánica maravillosa que estamos disfrutando hoy. En el libro de Hechos, capítulo 19, vemos una historia muy interesante. Sé que habían algunos judíos exorcistas que intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. 19:14 dice: había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Quiénes sois? Hoy me llega mucho a mí. Espero que nos llegue a todos nosotros. Hay una gran revolución, claro, hay una gran revolución, y uso esta palabra porque hay una guerra espiritual. Hay 2 reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Así que todo lo que estamos haciendo en el nombre del Señor trae el reino de Dios a esta tierra. El diablo, el enemigo, está perdiendo terreno en esta tierra, mientras nosotros vivimos a Cristo y traemos el reino de Dios en el nombre del Señor Jesús. Todo lo que hacemos en nuestro vivir, en las cosas pequeñas, en nuestra labor, que pueden producir las iglesias locales de ciudad en ciudad, y a lo largo de esa obra, algunos quizás experimenten sanidad, otros quizás serán echados fuera demonios. Sabemos que en el recobro del Señor no hablamos mucho de estos temas, pero eso es un hecho contundente
de que esto está sucediendo. Lo veamos o no lo veamos, lo creamos o no. El terreno de Cristo está aumentando y el terreno del diablo está disminuyendo. Así que hay realmente un gran efecto en esta esfera espiritual que nosotros quizás no vemos ni entendemos, pero algo que podemos ver en este pasaje es que estos pequeños hombres, como Pablo, que hacía todo en el nombre de Jesús, llegó a ser conocido en la esfera espiritual. A Jesús conozco, dijo ese espíritu malo. Dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero a los hijos de Seba le dijeron, ¿quiénes sois? ¿Ustedes quiénes sois? ¿Cómo nos verán a nosotros? Yo no sé, no es el motivo de este mensaje, pero de seguro que si somos uno con este Cristo maravilloso, también nos conocerán. ¡Aleluya! Así que esperamos que en el recobro del Señor estemos viviendo tal experiencia gloriosa y victoriosa de ser uno con este Cristo maravilloso. Hagamos todo en el nombre del Señor Jesús, para que haya un efecto contundente del reino de Dios en esta tierra, para que también los espíritus malignos sepan quiénes somos nosotros. Aleluya, en el nombre del Señor. Así que, hacerlo todo en el nombre, dice el punto 1, dice hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, es el aspecto básico de nuestra vida cristiana. Deberíamos poder decir que hacemos las cosas ordinarias de nuestra vida diaria en el nombre del Señor. Nuestro servicio en la iglesia requiere que hagamos todas las cosas en el nombre del Señor Jesús. Nuestro servicio debe ser iniciado por el Señor y ser conforme a su deseo. El servicio para la edificación de la iglesia es un servicio que ministra vida. El servicio que suministra la vida divina a otros. El servicio de la iglesia consiste en suministrar vida, pues es un servicio propio de la vida. Y como servidores necesitamos ser profundamente impresionados con la necesidad que seamos capaces de ministrar vida. Sí, somos tan afortunados de que en el recobro del Señor el énfasis del ministerio ha sido la vida, que podamos por esta unión orgánica ser aquellos que ministran vida a otros con el propósito de que el reino de Dios sea establecido en la tierra, las iglesias se multipliquen de ciudad en ciudad y el nombre del Señor sea exaltado. Aleluya. Bien, llegamos entonces al punto 5, Romano. Nuestro hablar, todas nuestras palabras deberían ser en el nombre del Señor Jesús. Este es un punto muy práctico, maravillosamente práctico. Efesios 4:25 nos dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esto es un hecho. Somos miembros los unos de los otros. Y el 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad, a fin de dar gracia a los oyentes. Esta palabra corrompida también puede ser traducida palabra ociosa. Las palabras ociosas no tienen ningún objetivo, ningún propósito. Tenemos que ser aquellos que aprenden a hablar para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque en Mateo 12, 36 y 37 se nos dice que yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Todos, hermanos y hermanas, compareceremos ante el tribunal de Cristo y por lo tanto, una de las cosas por las cuales seremos juzgados será por lo que hemos hablado en toda nuestra vida. Así que, por tal unidad maravillosa,
por tal unión orgánica que tenemos con este Cristo, lo más que disfrutamos tal unión orgánica, menos palabras ociosas saldrán de nuestra boca, menos palabras corrompidas saldrán de nuestra boca. Necesitamos disfrutar más y más esta unión orgánica con Cristo, haciéndolo todo en el nombre del Señor Jesús, para que esto no suceda. Y si sucede, hermanos y hermanas, necesitamos arrepentirnos. Necesitamos ponernos a cuenta con los hermanos, las hermanas, las personas, no solamente en la iglesia, las personas que nos rodean, a quienes a veces hemos ofendido con nuestra boca, con nuestras palabras. Hermanos y hermanas, esto es algo muy serio, de lo cual todos daremos cuenta en el día del juicio. Por eso que el Señor nos lleve a esta experiencia práctica de ser uno con el Señor, hacerlo todo en el nombre. Aún las palabras deben ser las palabras de Jesús. Las únicas palabras que salen de nuestra boca deberían ser las palabras de Jesús, para que estas cosas no sucedan. Dice, ninguna palabra corrompida debería salir de nuestra boca, sino solo la que es veraz y da gracia a los creyentes, a los oyentes. B, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Una palabra ociosa es una palabra que no trabaja, una palabra inoperante, que no tiene una función positiva y es inútil, carente de provecho, infructuosa y aún estéril. No produce. 2. Las palabras ociosas son palabras redundantes, palabras incongruentes, palabras innecesarias y aún palabras chismosas. En el día del juicio, los que hablan tales palabras darán cuenta de cada una de ellas. Por eso, todos necesitamos considerar esto delante del Señor. Día tras día tenemos tal oportunidad de ser uno con el Señor. Yo creo que no es un asunto de esforzarnos, es un asunto de permanecer en el Señor, que el Señor permanezca con nosotros y podamos vivir una vida de unión con Cristo, haciendo la obra del Padre, haciendo la obra del Hijo, hablando las palabras del Hijo, haciendo la obra del Hijo y aún trayendo la gloria al Hijo. Romano. El Evangelio de Juan establece claramente que deberíamos orar en el nombre del Señor. Juan 14:13 dice, y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 15:16, no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 16:24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. 16:26 dice, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Así que, si hay algo que el Señor está esperando de todos nosotros, es que oremos. Oremos en el nombre del Señor. Sí, por experiencia, algunos hermanos en la denominación quizás hayan experimentado en la denominación este asunto de orar en el nombre del Señor, y quizás la percepción que se tenía era el ser indignos, y por eso necesitamos orar en el nombre del Señor porque Él es el único digno. Sin embargo, creo que al leer estos versículos no vemos tal contexto aquí. Más bien vemos un asunto, como hemos estado disfrutando en Juan 14, 15 y 16, este asunto de la coinherencia
El Padre está en el Hijo está en el Padre y el Hijo son uno. Ahora que nosotros recibimos el Espíritu que fue enviado del Padre y del Hijo, ahora nosotros somos uno con la Trinidad Divina, con el Dios triuno. Nosotros, siendo uno con el Dios triuno, ahora lo que nosotros pidamos será respondido por el Señor. Sí, hay un asunto aquí maravilloso. Quizás estemos pensando que pudiéramos tener licencia para orar cualquier cosa. No es así, no se trata de eso. Lo que se trata es que entendamos que Dios tiene un propósito. Así que lo primero que tenemos que entender es que Dios tiene un propósito, Dios tiene una economía y por consecuencia necesitamos aprender a orar a favor de la economía de Dios. Tiene que haber un propósito. En nuestra oración, el único propósito debe ser el propósito de Dios, la economía de Dios. La otra cosa es que no lo hacemos nosotros solos, lo hacemos en el nombre del Señor. Tiene que ser la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad de hacer cosas en esta tierra. Hágase tu voluntad en esta tierra. Así que nosotros tenemos que ser tan unos con el Dios triuno que podemos también conocer la voluntad de Dios. Y al conocer la voluntad de Dios, entonces oraremos de acuerdo a la voluntad de Dios. Al orar por la voluntad de Dios, ya no lo estamos haciendo por nuestra voluntad, el Señor contestará nuestras oraciones. Bien, cuando llevamos a cabo una obra, ¿cuál es nuestra energía? ¿Cuál es el poder por el cual llevamos a cabo esa obra? Esa obra no debe proceder de nuestra fuerza natural, de nuestra fuerza terrenal, humana, nuestras habilidades terrenales, sino que debe proceder todo de nuestro amado Señor Jesús. Así que Él es la fuente, Él debe ser la fuente, Él debe ser el motor de todo lo que nosotros hacemos. Nada debe proceder de nosotros, todo debe proceder de Él, para que finalmente una sola persona sea glorificada, nuestro amado Señor Jesús. Nosotros no estamos aquí para buscar nuestra gloria, estamos aquí para que sea glorificado nuestro amado Señor Jesús en la obra que nosotros llevamos a cabo. Así que tal debe ser nuestra oración. Nuestra oración debe proceder de tal unión íntima con el Dios triuno, de manera que todo lo que pidamos al Padre, todo lo que pidamos en el nombre del Hijo, el Padre nos lo conteste. ¿No creen ustedes que esta es una de las cosas más maravillosas que tenemos? Un hermano nos recordaba que la persona más poderosa de toda la tierra no es el presidente de los Estados Unidos, ni tampoco el presidente de Rusia, ni el presidente de China. La persona más poderosa en toda la tierra son aquellos que oran y que el Padre escucha sus oraciones y las contesta. Así que estamos orando de acuerdo a la economía de Dios, estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios, del Señor. Tendremos plena certeza de que todas estas oraciones serán también contestadas para la gloria del Señor. Hay un gran número de cristianos que no saben que es necesario que los creyentes oren en el nombre del Señor. Orar en el nombre del Señor significa que vivimos en unión con el Señor, que estamos unidos a Él y que permitimos que Dios se manifieste por medio de nosotros.
Cuando oramos en el nombre del Señor ora juntamente con nosotros. En Juan 14 al 16, los 3 capítulos, Juan 14, 15 y 16, el Señor Jesús indicó claramente que las oraciones en el nombre del Señor, ofrecidas por aquellos que viven en el Señor, son oraciones que realizan la voluntad de Dios. Todas las verdaderas oraciones en el nombre del Señor son conforme a la voluntad de Dios. Orar en el nombre del Señor equivale a hacer la voluntad de Dios, y esto realiza la voluntad de Dios. Hermanos y hermanas, me detengo aquí, que el Señor realmente nos lleve a tal realidad, que hagamos todo en el nombre de nuestro amado Señor.